Cuando Amenhotep III ascendió al trono de Egipto, el mundo que heredó ya era poderoso, pero también frágil. Egipto había salido fortalecido tras generaciones de expansión militar y dominio internacional. Pero ese equilibrio dependía de algo más que ejércitos y conquistas. Dependía de la percepción del poder, de la estabilidad interna y sobre todo de la figura del faraón como eje absoluto del orden cósmico. Amenhotep III comprendió esto desde el primer momento. No sería recordado como un rey guerrero en el sentido clásico, sino como un arquitecto del esplendor, un gobernante que transformó el poder en arte, diplomacia y magnificencia sin precedentes. Hijo del faraón Tutmosis IV y de la reina Mutemuya. Amenhotep III nació en una dinastía consolidada, la poderosa dinastía 18. En el apogeo del Imperio Nuevo, su llegada al trono se produjo siendo aún muy joven, probablemente alrededor de los 12 años, lo que obligó a que, durante los primeros momentos de su reinado, el poder estuviera cuidadosamente guiado por una corte experimentada. Sin embargo, lejos de convertirse en un rey manejado por otros, Amenhotep III demostró pronto una inteligencia política excepcional y una clara comprensión del papel simbólico y real que debía desempeñar. Desde los primeros años, su reinado estuvo marcado por la estabilidad. No hubo grandes guerras de expansión, no porque Egipto careciera de fuerza, sino porque no las necesitaba. El imperio se extendía desde Nubia hasta el Levante, y los reinos vecinos reconocían la supremacía egipcia. Amenhotep III entendió que la verdadera hegemonía no siempre se imponía con armas, sino con prestigio, riqueza y diplomacia. Bajo su gobierno, Egipto se convirtió en el centro indiscutible del mundo conocido, un lugar al que los reyes extranjeros acudían no como enemigos, sino como aliados suplicantes. La diplomacia internacional alcanzó niveles nunca vistos. Las famosas cartas de Amarna, aunque conservadas principalmente del reinado de su hijo, ya reflejan una práctica diplomática iniciada y perfeccionada por Amenhotep III en reyes de Mitanni, Babilonia, Asiria y otros grandes poderes escribían al faraón tratándolo como a un igual, pero siempre reconociendo su posición superior. Los intercambios de regalos eran colosales en oro egipcio, a cambio de caballos, lapislázuli, princesas extranjeras y alianzas estratégicas. El oro de Egipto, abundante y legendario, se convirtió en una herramienta política tan eficaz como cualquier ejército. Amenhotep III también utilizó el matrimonio como instrumento diplomático. Contrajo matrimonio con varias princesas extranjeras, algo que reforzaba la red de alianzas internacionales y proyectaba una imagen de Egipto como eje de un sistema global. Sin embargo, ninguna de esas uniones eclipsó la figura de la gran esposa real. Tai no fue una reina decorativa, fue una figura política de enorme influencia, representada junto al faraón en monumentos, estelas y esculturas con una prominencia inusual para una reina. Su presencia constante indica que Amenhotep III concebía el poder como una estructura compartida, al menos en su representación simbólica. Tai no procedía de una familia real tradicional, lo que hace aún más significativo su ascenso. Esto sugiere que Amenhotep III valoraba la capacidad, la lealtad y la inteligencia política por encima del linaje puro. La pareja real proyectaba una imagen de estabilidad, armonía y legitimidad divina, reforzando la idea de que el orden del mundo estaba garantizado por su unión. Mientras la diplomacia aseguraba la paz exterior, Amenhotep III se centró en transformar el paisaje de Egipto. Ningún faraón antes de él había construido tanto, ni con tal nivel de refinamiento artístico. Templos, estatuas colosales, complejos religiosos y palacios surgieron a lo largo del Nilo como manifestaciones físicas del poder del faraón. Cada proyecto arquitectónico no era solo un acto de devoción o propaganda, sino una declaración política. En Egipto era eterno, rico y gobernado por un rey divinamente favorecido. Uno de los aspectos más reveladores del reinado de Amenhotep III fue su relación con lo divino. A diferencia de faraones anteriores, que se presentaban principalmente como intermediarios entre los dioses y los hombres, Amenhotep III comenzó a representarse a sí mismo como una figura casi divina en vida. Su identificación con el dios solar Ra y, especialmente, con el aspecto solar de Amón,
fue progresiva pero constante. En relieves y estatuas, su imagen adquiere rasgos idealizados, serenos, eternos, como si el paso del tiempo no pudiera afectarle. Este proceso no fue casual. En una época de paz y abundancia, el faraón ya no necesitaba legitimarse como conquistador. Su poder se expresaba a través de la perfección, el orden y la prosperidad. Amenhotep III se convirtió en el símbolo viviente de la Maote, el equilibrio universal. Mientras él reinara, el mundo funcionaba como debía. Esta idea se reforzaba mediante festivales, rituales y celebraciones cuidadosamente diseñadas para exaltar su figura. Entre estas celebraciones destaca el festival IBS, una ceremonia tradicionalmente asociada a la renovación del poder real tras 30 años de reinado. Amenhotep III celebró este festival en múltiples ocasiones, algo excepcional. Cada celebración reforzaba la imagen de un faraón eternamente joven, fuerte y capaz de gobernar indefinidamente. No era solo una fiesta religiosa, era una puesta en escena política de enorme impacto psicológico para la población y la élite. La capital simbólica de este esplendor fue Tebas, convertida en el corazón espiritual y ceremonial del imperio. Allí, el complejo de Karnak se expandió de manera impresionante bajo el patrocinio de Amenhotep III en columnas. Patios y santuarios se añadieron al conjunto, cada uno adornado con relieves que narraban la grandeza del faraón y su relación privilegiada con los dioses. Pero quizás el proyecto más emblemático de su reinado fue su templo mortuorio en la orilla occidental del Nilo, del cual hoy solo sobreviven los imponentes colosos de Memnón. Estos colosos, gigantes de piedra, que representan al faraón sentado, no solo impresionaban por su tamaño, sino por su mensaje. Eran guardianes de la eternidad, recordatorios de que Amenhotep III trascendía la muerte. Incluso en ruinas, siguen transmitiendo una sensación de poder inmóvil, como si el faraón aún vigilara el valle y el curso del tiempo. La administración interna de Egipto también floreció bajo su gobierno. Funcionarios, escribas y sacerdotes operaban dentro de un sistema eficiente y bien financiado. La riqueza fluía desde los territorios tributarios y las minas hacia los templos y proyectos reales. Esta prosperidad permitió el desarrollo de las artes a un nivel sin precedentes. Escultura, pintura y artes decorativas alcanzaron una sofisticación técnica y estética que marcaría un antes y un después en el arte egipcio. Los retratos de Amenhotep III muestran un cambio significativo respecto a representaciones anteriores. Su rostro aparece más individualizado, con rasgos suaves, labios carnosos y una expresión tranquila. No es el rostro de un guerrero, sino el de un rey seguro de su lugar en el mundo. Esta estética no solo refleja una preferencia artística, sino una ideología. El poder ya no se basa en la fuerza bruta, sino en la armonía y el control absoluto del orden establecido. Sin embargo, bajo esta superficie de estabilidad y esplendor, comenzaban a gestarse cambios profundos. El énfasis en la figura casi divina del faraón, la centralidad del disco solar y la creciente autonomía del poder real frente al clero tradicional sentaban las bases de transformaciones religiosas que se manifestarían plenamente en la siguiente generación. Amenhotep III no rompió con el sistema, lo estiró, lo refinó y lo llevó a un punto de tensión máxima. En sus últimos años, el faraón comenzó a sufrir problemas de salud. Las fuentes arqueológicas y los estudios modernos de su momia sugieren dolencias crónicas, posiblemente relacionadas con infecciones dentales y otros males. Aún así, su imagen pública siguió siendo la de un rey eterno, sostenido por los dioses. La corte se encargó de que la narrativa del poder no se resquebrajara, manteniendo intacta la ilusión de perfección. La figura de Amenhotep III, en este primer tramo de su historia, se nos presenta como la de un gobernante que entendió el poder en todas sus dimensiones. No necesitó conquistar para dominar, ni destruir para imponer su autoridad. Su legado comenzó a construirse en vida, piedra a piedra, ritual a ritual, imagen a imagen. Egipto, bajo su reinado, alcanzó una cima de esplendor que aún hoy fascina y desconcierta. Y sin embargo, todo este equilibrio, toda esta magnificencia, no era el final de la historia. Era el preludio, porque el mundo que Amenhotep III creó
tan perfecto en apariencia, sería también el escenario de una de las mayores revoluciones religiosas y culturales de la historia de Egipto, encabezada por su propio hijo. Pero antes de llegar a ese punto de ruptura, aún queda mucho por comprender sobre el reinado de este faraón que convirtió la paz en poder y la belleza en política. A medida que el reinado de Amenhotep III avanzaba, la imagen del faraón como eje absoluto del mundo egipcio se volvía cada vez más compleja y poderosa. Ya no se trataba únicamente de gobernar un imperio estable y próspero, sino de redefinir el propio concepto de realeza. Amenhotep comprendía que el poder no era solo una realidad política, sino también una construcción simbólica que debía ser reforzada constantemente mediante rituales, arte, arquitectura y una narrativa cuidadosamente controlada. En este contexto, su reinado alcanzó una madurez ideológica sin precedentes. Uno de los elementos más significativos de esta etapa fue la forma en que Amenhotep III reforzó su asociación con el sol. Aunque el culto solar había sido central en Egipto durante siglos, bajo su reinado adquirió una intensidad especial. Amenhotep no se presentaba únicamente como el hijo de Ra, sino como una manifestación viviente del poder solar sobre la tierra. Esta identificación no era abrupta ni revolucionaria, era sutil, gradual y profundamente integrada en la tradición religiosa egipcia. Precisamente por ello, resultó tan eficaz. Las estelas conmemorativas del faraón muestran cómo Amenhotep III se relacionaba directamente con los dioses, no como un simple intermediario, sino como un ser cuya presencia garantizaba la continuidad del orden cósmico. El lenguaje utilizado en los textos oficiales refuerza esta idea. El faraón no solo mantiene la Mayotte, sino que la encarna. Donde Amenhotep reina, el caos no puede existir. Esta concepción elevó su figura por encima incluso de sus predecesores más gloriosos. El impacto de esta ideología se reflejó de manera contundente en la arquitectura. Amenhotep III impulsó una monumentalidad distinta, más refinada y simbólica que la de los grandes constructores del pasado. Sus templos no solo impresionaban por su tamaño, sino por su armonía, proporción y riqueza decorativa. Cada columna, cada relieve, cada estatua estaba diseñada para transmitir una sensación de equilibrio eterno, como si el tiempo se hubiera detenido bajo su reinado. El templo de Luxor es uno de los ejemplos más claros de esta visión. A diferencia de otros complejos religiosos, Luxor no estaba dedicado exclusivamente a una divinidad abstracta, sino al culto real en sí mismo. Allí, Amenhotep III se presentaba como una figura central en el ciclo divino, participando activamente en la renovación del cosmos a través de ceremonias solemnes. El templo no era solo un lugar de adoración, sino un escenario donde el faraón reafirmaba su naturaleza casi divina ante los dioses y el pueblo. Esta teatralización del poder alcanzaba su punto culminante durante los grandes festivales. Procesiones, rituales y celebraciones transformaban las ciudades en escenarios vivos de propaganda sagrada. El pueblo no solo veía a su faraón, lo experimentaba como una presencia esencial para el funcionamiento del mundo. Cada festival reforzaba la idea de que Amenhotep III no era simplemente un gobernante humano, sino una fuerza vital sin la cual Egipto no podría existir. Mientras tanto, la diplomacia internacional seguía siendo una de las grandes fortalezas de su reinado. Amenhotep III mantenía una red de relaciones tan sofisticada que el equilibrio entre las grandes potencias del momento dependía en gran medida de Egipto. Los reyes extranjeros no solo buscaban alianzas militares o comerciales, ansiaban el reconocimiento simbólico del faraón, recibir oro egipcio, estatuas reales o incluso una carta personal de Amenhotep era un signo de prestigio incomparable. Este sistema diplomático se basaba en una jerarquía implícita. Aunque los reyes extranjeros se llamaban entre sí hermanos, la realidad era que Egipto ocupaba la posición central. Amenhotep III sabía jugar este juego con maestría, concediendo favores, retrasando envíos
o exigiendo regalos equivalentes con una precisión calculada. Cada intercambio reforzaba su autoridad y mantenía a los demás reinos en una posición de dependencia simbólica. La figura de la reina Tai continuaba siendo fundamental en este entramado político. Su nombre aparece en correspondencia diplomática, algo extraordinario para una mujer en el contexto de la época. Reyes extranjeros se dirigían a ella directamente, reconociendo su influencia real en los asuntos del Estado. Tai actuaba como consejera, mediadora y símbolo de continuidad, reforzando la estabilidad del trono y la imagen de una monarquía sólida y cohesionada. En el ámbito interno, la prosperidad económica permitió una redistribución de recursos que benefició tanto a los templos como a la administración civil. El clero de Amón, poderoso desde generaciones anteriores, continuó acumulando riqueza y tierras, pero bajo la atenta supervisión del faraón. Amenhotep III supo mantener un delicado equilibrio al fortalecer a los templos como centros religiosos y económicos, sin permitir que eclipsaran la autoridad real. Este equilibrio, aunque exitoso en su momento, contenía tensiones latentes que se harían evidentes en el futuro. El arte del periodo refleja claramente esta complejidad. Las representaciones de Amenhotep III combinan una idealización extrema con un grado de individualización nunca antes visto. Sus estatuas transmiten serenidad, poder contenido y una belleza casi sobrenatural. No es un rey distante ni amenazante, es una presencia constante, segura y omnipresente. Esta estética influyó profundamente en el arte posterior y sentó las bases para las transformaciones estilísticas que vendrían con la siguiente generación. A nivel personal, Amenhotep III parecía consciente de su propia mortalidad, a pesar de la imagen de eternidad que proyectaba. Sus problemas de salud se agravaron con el tiempo, y la corte comenzó a prepararse para una transición cuidadosamente controlada. Sin embargo, incluso en esta fase, el faraón no permitió que la debilidad física empañara su imagen pública. Rituales, representaciones artísticas y ceremonias continuaron presentándolo como un rey pleno, sostenido por el favor divino. Es en este periodo cuando Amenhotep III comienza a compartir el poder de forma más visible con su hijo. El futuro Amenhotep IV An. Aunque aún joven, el príncipe empezó a aparecer en contextos ceremoniales y religiosos, aprendiendo de primera mano la compleja maquinaria del poder faraónico. Esta coexistencia de generaciones no fue improvisada, fue el resultado de una planificación meticulosa destinada a asegurar la continuidad del sistema. El mundo que Amenhotep III había creado era, en apariencia, perfecto. Egipto disfrutaba de una paz prolongada, una riqueza incomparable y una estabilidad interna envidiable. Sin embargo, esta perfección contenía semillas de cambio. La exaltación extrema de la figura real, la centralidad del sol y la tensión entre tradición y renovación estaban llevando al sistema a un punto crítico. Amenhotep III, quizás sin proponérselo, había preparado el terreno para una transformación profunda, pero todavía no era el momento del cambio abrupto. Mientras vivió, Amenhotep III mantuvo el equilibrio con una habilidad extraordinaria. Su reinado se convirtió en una edad dorada que generaciones posteriores recordarían como un tiempo de armonía y grandeza. Todo parecía estar en su lugar, sostenido por la voluntad del faraón y la benevolencia de los dioses. Sin embargo, la historia nunca se detiene. Bajo la superficie del esplendor, nuevas ideas comenzaban a gestarse, nuevas interpretaciones del poder y de lo divino aguardaban su momento. Y ese momento llegaría pronto, marcando uno de los giros más radicales de la historia egipcia. Pero antes de que el mundo de Egipto cambiara para siempre, aún queda por explorar el final del reinado de Amenhotep III, su legado inmediato y las circunstancias que rodearon la transición hacia una nueva era. Ese tramo final, cargado de simbolismo, tensión y anticipación, será clave para comprender no solo a Amenhotep, sino todo lo que vino después. Con el paso de los años, el reinado de Amenhotep III entró en una fase crepuscular marcada por una paradoja profunda. Nunca antes Egipto había alcanzado tal nivel de esplendor, y nunca antes ese esplendor había sido tan frágil en su equilibrio interno. Mientras los templos
resplandecían. Las rutas comerciales seguían trayendo riquezas y el arte alcanzaba una perfección casi intemporal. El cuerpo del faraón comenzaba a mostrar signos inequívocos de desgaste. La grandeza de Egipto seguía intacta, pero su eje central empezaba a resentirse. Las evidencias médicas modernas sugieren que Amenhotep III padeció múltiples dolencias crónicas, problemas dentales severos, infecciones persistentes y dolores articulares habrían acompañado sus últimos años. Sin embargo, nada de esto se reflejaba en la imagen pública del faraón. La maquinaria simbólica del poder seguía funcionando con precisión absoluta. En relieves, estatuas y textos oficiales, Amenhotep aparecía eternamente joven, sereno y divinizado, ajeno al deterioro físico que probablemente sufría en privado. Esta disociación entre el cuerpo real y la imagen simbólica del faraón es clave para comprender el final de su reinado. Egipto no podía permitirse mostrar debilidad. El faraón era el garante del orden cósmico, y cualquier señal de fragilidad podía interpretarse como una grieta en la Mayot. Por ello, la corte intensificó los rituales, las representaciones y los actos ceremoniales, como si el exceso de sacralidad pudiera compensar la vulnerabilidad humana. En este contexto, el papel de la religión adquirió un peso aún mayor. Amenhotep III reforzó su asociación con Amón, Ra y otras deidades solares, pero también comenzó a destacar de forma más explícita su propia naturaleza divina. En ciertos textos tardíos, el faraón ya no es solo el hijo de los dioses, sino una encarnación viva de la divinidad. Esta idea, aunque enraizada en tradiciones antiguas, alcanzó ahora un grado de explicitud sin precedentes. El culto al faraón en vida se intensificó. Se erigieron estatuas colosales, se multiplicaron las ofrendas y se promovieron festivales que celebraban no solo a los dioses, sino al propio Amenhotep como figura sagrada. Los colosos de Memnón, situados frente a su templo funerario, son quizás la manifestación más impactante de esta visión. Dos gigantes de piedra sentados, contemplando eternamente el horizonte, destinados a recordar al mundo que Amenhotep III había trascendido los límites de lo humano. Este proceso de autodeificación no fue un acto de arrogancia personal, sino una respuesta política y religiosa a las circunstancias del momento. En un imperio vasto y complejo, donde el clero acumulaba poder y las influencias extranjeras eran constantes, la figura del faraón debía reafirmarse como el punto central e inamovible del sistema. Amenhotep comprendió que su autoridad no podía depender solo de la tradición, debía convertirse en una verdad incuestionable. Mientras tanto, la presencia del príncipe heredero, Amenhotep IV, se hacía cada vez más visible. Aunque las fuentes son ambiguas, todo indica que padre e hijo compartieron el poder durante un periodo significativo. Este corregimiento no fue una simple formalidad, sino una transición cuidadosamente diseñada. El joven príncipe fue introducido en los rituales, en la administración y en la compleja relación entre poder, religión y simbolismo que definía el Estado egipcio. Sin embargo, Amenhotep IV no era una copia exacta de su padre. Aunque había sido formado dentro del sistema tradicional, su sensibilidad religiosa parecía distinta. Donde Amenhotep III había buscado la síntesis y el equilibrio entre múltiples cultos, su hijo mostraba una inclinación creciente hacia una visión más concentrada de lo divino. Estas diferencias, aún sutiles, comenzaban a manifestarse en pequeños detalles en iconografía, nombres rituales y énfasis teológicos que, en su momento, pasaron casi desapercibidos. El clero de Amón, consciente de su enorme poder, observaba con atención estos cambios. Durante el reinado de Amenhotep III, había alcanzado una influencia sin precedentes, controlando vastas extensiones de tierra y recursos. Aunque el faraón supo mantenerlos bajo control, el equilibrio era delicado. Cualquier alteración en la relación entre el trono y el templo podía tener consecuencias profundas. A nivel internacional, Egipto seguía siendo una potencia respetada, pero el panorama comenzaba a cambiar. Nuevas amenazas emergían en el horizonte, y las alianzas tradicionales requerían una atención constante. La diplomacia, que había sido una herramienta clave del éxito de Amenhotep III, empezaba a mostrar signos de tensión. Algunos reyes extranjeros se impacientaban ante retrasos en los envíos de oro,
Otros buscaban afirmar su independencia. Aunque ninguna de estas tensiones estalló durante su reinado, todas anunciaban un futuro menos estable. En los últimos años, Amenhotep III se refugió cada vez más en el ámbito ritual y simbólico. Las ceremonias adquirieron un tono casi atemporal, como si el faraón intentara congelar el mundo en el estado perfecto que había creado. El pasado glorioso se celebraba constantemente, mientras el futuro permanecía deliberadamente difuso. Esta mirada hacia lo eterno era coherente con su concepción del poder, pero también reflejaba una resistencia implícita al cambio. La figura de la reina Tiye continuó siendo central hasta el final. Su experiencia, inteligencia y autoridad moral aportaban una estabilidad indispensable en la corte. Tai representaba la continuidad entre generaciones, el vínculo entre el esplendor pasado y el futuro incierto. Su influencia se extendería incluso más allá de la muerte de Amenhotep III, convirtiéndose en un referente durante los primeros años del nuevo reinado. Finalmente, el momento inevitable llegó. Amenhotep III murió tras uno de los reinados más largos y prósperos de la historia egipcia. Su muerte no fue un colapso, sino una transición cuidadosamente orquestada. Los rituales funerarios, de una magnificencia extraordinaria, consolidaron su transformación definitiva en un dios eterno. El faraón que había gobernado en vida como una encarnación del orden cósmico, ahora se unía plenamente al reino de los dioses. Sin embargo, su muerte marcó algo más que el final de una vida. Señaló el cierre de una era. El mundo que Amenhotep III había construido, basado en el equilibrio, la abundancia y la síntesis religiosa, estaba a punto de experimentar una transformación radical. Su legado era inmenso, pero también lo era la presión acumulada bajo la superficie. El nuevo faraón heredó no solo un imperio poderoso, sino también una estructura ideológica llevada al límite. La divinización del rey, la centralidad del sol y la tensión entre tradición y renovación ya no podían mantenerse en perfecto equilibrio. Lo que para Amenhotep III había sido una culminación, para su sucesor sería un punto de partida. Y así, mientras el recuerdo de Amenhotep III se consolidaba como el de un faraón casi perfecto, Egipto se preparaba, sin saberlo, para uno de los episodios más radicales y desconcertantes de su historia. Un cambio que no puede entenderse sin comprender primero la grandeza, la complejidad y las contradicciones del reinado que acababa de concluir. Pero aún queda un último tramo por recorrer: el legado de Amenhotep III, visto desde la posteridad, su influencia directa en los acontecimientos posteriores y la forma en que su figura quedó fijada para siempre en la memoria de Egipto. Ese cierre final, donde pasado y futuro se entrelazan, es el que nos espera a continuación. Con la muerte de Amenhotep III, Egipto no perdió únicamente a un faraón, perdió el eje silencioso que había mantenido en equilibrio un sistema complejo, vasto y extraordinariamente refinado. Durante casi 4 décadas, su figura había sido el punto de convergencia entre tradición y renovación, entre poder terrenal y sacralidad divina. Cuando ese punto desapareció, el edificio entero comenzó, lentamente, a reacomodarse. El recuerdo de Amenhotep no se desvaneció con su muerte. Muy al contrario, su imagen fue cuidadosamente preservada y amplificada. Los templos siguieron pronunciando su nombre. Las estatuas continuaron recibiendo ofrendas y su memoria se integró en el tejido ritual del Estado. No era solo un faraón difunto, era un referente, un modelo, una medida con la que se compararían los reyes posteriores, incluso cuando el mundo que él había conocido ya no existía. Su templo funerario, hoy casi desaparecido, salvo por los colosos que aún lo custodian, fue concebido como uno de los complejos más grandiosos jamás construidos. No estaba destinado únicamente a honrar al rey muerto, sino a perpetuar su presencia activa en el mundo. En la mentalidad egipcia, la frontera entre vida y muerte no era una ruptura, sino una transformación. Amenhotep III seguía existiendo, seguía influyendo, seguía garantizando el orden, ahora desde un plano distinto. Los colosos de Memnón, con su tamaño descomunal y su serenidad imperturbable, se convirtieron en un símbolo de esta
eternidad. Para los antiguos, y también para los viajeros de épocas posteriores, aquellas figuras no representaban ruinas, sino permanencia. Eran la materialización de una idea central del reinado de Amenhotep. El poder debía ser tan sólido que ni el tiempo pudiera erosionarlo. Sin embargo, mientras la imagen del rey permanecía inalterable, el mundo avanzaba. El nuevo faraón, Amenhotep IV, heredó un legado monumental, pero también una herencia ideológica extremadamente cargada. Su padre había llevado el concepto de realeza divina a un punto casi absoluto. La figura del rey como manifestación del orden cósmico, como intermediario único entre dioses y hombres, había sido reforzada hasta límites inéditos. Mantener ese equilibrio sin introducir cambios resultaba prácticamente imposible. Así, el reinado de Amenhotep III puede entenderse como el clímax de una civilización en su forma clásica. Todo estaba en su lugar, administración funcionaba, la economía fluía, la religión se expresaba con una riqueza simbólica extraordinaria y el arte alcanzaba una armonía casi perfecta. Precisamente por eso, cualquier alteración posterior se sentiría como una ruptura abrupta. Desde la perspectiva histórica, Amenhotep III no fue un reformador radical ni un conquistador incansable. Su grandeza reside en algo más sutil y al mismo tiempo más difícil de lograr. Supo mantener un imperio inmenso sin recurrir constantemente a la guerra. Supo consolidar el poder sin necesidad de violencia sistemática y supo utilizar el simbolismo, el arte y la religión como herramientas políticas de primer orden. Su diplomacia internacional estableció un modelo que otros intentaron imitar. Las cartas enviadas y recibidas durante su reinado muestran a un faraón consciente de su posición, pero también atento a las sensibilidades de otros monarcas. Amenhotep no gobernaba solo con fuerza, sino con prestigio. Egipto era deseado como aliado, no temido únicamente como enemigo. En el ámbito interno, su relación con el clero fue un ejercicio constante de equilibrio. Permitió que los templos acumularan poder, pero nunca perdió el control del relato central. El faraón seguía siendo el eje de la Mao. Esta tensión, manejada con habilidad durante su vida, quedaría sin resolver tras su muerte, contribuyendo a los conflictos ideológicos que vendrían después. El legado artístico de Amenhotep III es quizá uno de los más duraderos. Bajo su patrocinio, los artesanos egipcios alcanzaron un grado de refinamiento técnico y estético que definiría el canon durante generaciones. Las proporciones, la serenidad de los rostros, la elegancia de las posturas y la riqueza simbólica de las escenas no fueron fruto del azar, sino de una visión consciente del arte como lenguaje del poder. Incluso la forma en que Amenhotep III se representó a sí mismo fue revolucionaria en su sutileza. Aunque idealizado, su rostro muestra rasgos individualizados, una humanidad contenida bajo la máscara divina. Este equilibrio entre lo humano y lo eterno sería heredado, transformado y, en cierto modo, llevado al extremo por su sucesor. A lo largo de los siglos, la figura de Amenhotep III fue reinterpretada una y otra vez. Para algunos, encarnó la edad dorada de Egipto. Para otros, representó el último momento de estabilidad antes del gran terremoto religioso que estaba por llegar. Ambas lecturas son válidas, porque su reinado fue, simultáneamente, culminación y preludio. Desde una perspectiva moderna, Amenhotep III aparece como un gobernante extraordinariamente sofisticado. Comprendió que el poder no se sostiene solo con ejércitos o leyes, sino con símbolos, narrativas y creencias compartidas. Supo leer su tiempo y moldearlo, creando una ilusión de permanencia que, durante su vida, fue casi perfecta. Pero ninguna ilusión es eterna. Tras su muerte, Egipto entró en una fase de transformación profunda, impulsada precisamente por las tensiones que su reinado había mantenido bajo control. El sol, la divinidad del faraón, la centralización del culto y la redefinición de la relación entre lo humano y lo divino se convertirían en los grandes temas del nuevo periodo. Y aún así, incluso cuando el mundo cambió, el nombre de Amenhotep III siguió siendo pronunciado con respeto, no como el causante de la ruptura, sino como el último gran arquitecto del equilibrio antiguo. Su memoria funcionó como un punto de referencia al que se miraba con nostalgia, admiración
y, en algunos casos, con incomodidad. Hoy, miles de años después, su legado sigue hablándonos, en las ruinas de sus templos, en los colosos que aún desafían al tiempo, en los objetos que han sobrevivido al polvo de los siglos. Amenhotep III continúa ejerciendo una forma silenciosa de poder, no el poder de gobernar, sino el de ser recordado. Y si este viaje por la vida y el reinado de Amenhotep III te ha ayudado a comprender mejor cómo funcionaba una de las civilizaciones más fascinantes de la historia, te invitamos a apoyar este tipo de contenido. Si te ha resultado interesante, deja tu like, suscríbete al canal y activa las notificaciones para no perderte los próximos documentales. Compartir este vídeo también ayuda a que estas historias sigan llegando a más personas, porque entender el pasado no es solo mirar atrás, es comprender los cimientos sobre los que se construyó nuestro presente. Aquí cerramos el relato de Amenhotep III, el faraón del esplendor silencioso, el rey que llevó a Egipto a la cima de su equilibrio, justo antes de que el mundo cambiara para siempre.